grabar. Ok, ahora empiezo a grabar y ahora sí le doy a compartir pantalla, esquema unificado, share. Hay alguien que está queriendo ingresar y no veo por qué no ingresa. No sé quién es. Puedo ver un segundito. Uh, uh, aquí está. Eh, pegar. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, lo más que puedo hacer es eso, volverle a mandar el link, que no sé qué otra cosa hacer. ¿Ok? Two people enter the waiting room. View y son Astrid Martínez y Mayra Alejandra. Muy bien, ahora sí creo que estamos completos. Ok, Profe, Andrea Medina también está intentando entrar. Andrea Medina también, veamos, ¿y ya entró o no? Andrea No, Medina, está escribiendo ah, por el grupo. por el grupo, pero entonces ya le mandé de nuevo. Eh, eh, Entrar a la clase, ¿qué más hago? Ya está como 3 veces ahí en el grupo. No sé si eso ayuda o desayuda, pero bueno, vamos a ver. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos, pues, ¿no? Porque ahora sí voy a, a compartir la pantalla y eso lo voy a hacer, digamos, ¿de qué manera? ¿Es que tengo que hacerlo? Ah, ah, aquí, esquema unificado, aquí está. Ahora sí están viendo el esquema, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, Ok, ahora sí. ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, nada, hablábamos del control. El control entonces es una técnica jurídica mediante la cual... ¿Estoy grabando o no? Sí. ¿Ustedes logran ver si estoy grabando? Sí, profe, sí está grabando. Ah, ok, perfecto. Entonces, fíjense, el control es una técnica jurídica de la organización administrativa mediante la cual el órgano dotado de autoridad de potestad organizativa asigna a un sujeto administrativo la potestad de evaluar la conducta de otro sujeto, contrastarla con un patrón de referencia y aplicar la consecuencia jurídica al resultado de la evaluación. ¿Sí? Revisa la conducta, la observa, la evalúa, la contrasta, la contrapone con un patrón de referencia, la evalúa, ve si esa conducta se ajusta o no al patrón de referencia y luego extrae la consecuencia jurídica. Eso es lo que es el control como técnica jurídica de la organización. Por fin la pobre Andrea está queriendo entrar y ya la admitimos. ¿Okay? Eso es lo que es el control. Piensen ustedes en la labor típica de los órganos de control fiscal. Los órganos de control fiscal, como ustedes lo verán, son el Contralor General de la República y los órganos de la Contraloría, los contralores internos en los estados, los contralores estadales, los contralores municipales, los auditores internos dentro de los distintos organismos. Ellos tienen una labor que es supervisar, estar pendiente de todo lo que hacen los distintos órganos con poder de decisión, sobre todo cuando manejan recursos, cuando manejan bienes, tienen a su cargo bienes o recursos financieros, y ver, entonces el órgano de control revisa a ver si las decisiones que están siendo adoptadas por esos órganos con poder de decisión se ajustan a los requerimientos legales y reglamentarios, a los planes del organismo. Y entonces ven si se están manejando bien esos recursos. Ellos evalúan esa conducta y emiten su opinión, su resultado. Está ajustado al reglamento. La consecuencia es, está perfecto, no pasa nada. No está ajustado a las previsiones previas, a la ley, al reglamento, al presupuesto de gastos. Entonces,
aplican la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Seguramente le abrirán un procedimiento o le avisarán a este señor, mire, usted está haciendo una cosa equivocada, y si él insiste, pues entonces se le abre un procedimiento sancionatorio que puede culminar en un auto de responsabilidad administrativa. Todo eso lo verán ustedes posteriormente, pero es para que vean pues, cómo actúa un órgano de control. Él tiene un patrón de referencia con el cual va a juzgar la conducta de los órganos y sujetos sometidos a su control. Él evalúa la conducta de estos sujetos, la contrasta, esas conductas las contrasta con el patrón de referencia y luego determina si está ajustada la conducta a ese patrón de referencia o no. En el caso de que, si positivo o negativo de su respuesta, pues él aplicará la consecuencia correspondiente que el ordenamiento jurídico también le ha señalado, ¿no? No creo que eso tenga mucha complicación, pero sí es importante que ustedes se fijen, pues que entonces el control no es cualquier cosa. Ese órgano tiene control sobre, porque lo manda. No, no es porque lo manda, es porque tiene el poder de supervisarlo, evaluar su conducta y aplicarle la consecuencia al caso de que esa conducta no se haya ajustado al patrón de referencia previamente establecido, ¿no? Eso es lo que es el control. Entonces, las clases hay muchos tipos de control porque, claro, la administración maneja cosas que no son de ella. La administración maneja el dinero público y además atiende intereses públicos, intereses que no son privados de ella. Por lo tanto, tiene que estar rodeada, sobre todo un Estado de Derecho, tiene que estar rodeada de mecanismos de control. Toda república, todo régimen democrático, todo Estado de Derecho está lleno de controles. Acuérdense de Montesquieu y la idea básica de los frenos y contrapesos. Esos frenos y contrapesos incluyen, entre otras cosas, las potestades de control. El Parlamento, por ejemplo, no solo legisla, el órgano legislativo, pero no solo legisla, sino que controla al Poder Ejecutivo. Tiene el poder de, mediante distintos mecanismos de control, el poder de evaluar la conducta del Ejecutivo, contrastarla con un patrón previo, la ley o el plan de gobierno o la Constitución, y al final sacar la conclusión y aplicarle la consecuencia, el voto de censura al ministro, por ejemplo, si lo ha hecho políticamente mal. Entonces, ahí ejerció una potestad de control y no una potestad legislativa el Congreso. Entonces, bueno, son muchos los tipos de control, yo se lo pasamos revista rápidamente. Según la autoridad que la ejerce, el control puede ser parlamentario, si es la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, que tiene una función de control importantísimo sobre el Poder Ejecutivo, del nivel que sea. El Consejo Estadal controla a la gobernación, el Consejo Municipal controla al alcalde, la Asamblea Nacional controla al Poder Ejecutivo Nacional, al presidente de la República. El control judicial es el control que ejercen los tribunales sobre los órganos del poder público, ¿no? Los jueces tienen el poder de controlar a través de las sentencias y de los juicios que se tramitan ante su jurisdicción, de controlar a los órganos del poder público que sean demandados, cuyas decisiones sean recurridas ante los tribunales. El control administrativo no es uno solo, son muchos. El control administrativo es el que ejerce la administración, porque es según la autoridad que lo ejerce. Cuando la administración es quien ejerce el control, entonces es un control administrativo, que puede ser el control, ya lo hemos visto, el control de tutela que tiene el ministro sobre los entes descentralizados, o el control jerárquico que tiene el superior jerárquico respecto a su subordinado. Bueno, el control ciudadano, bueno, el control que ejercemos todos a través de los mecanismos de control que el ordenamiento jurídico nos permite. Cuando cuando hacemos un referéndum revocatorio y terminamos revocando el mandato de una autoridad electa, eso es control ciudadano. Cuando denunciamos la falta de los servicios públicos, eso es control ciudadano. Cuando como consejo comunal o asociación de vecinos, digamos, hacemos protestas, eso es control ciudadano. El control ciudadano es el que ejerce la población en general sobre quienes tienen el poder y lo ejercen, ¿no? Eso según la autoridad que lo ejerce. Yo estoy incluyendo entre la autoridad al pueblo. El pueblo tiene la autoridad de controlar a los mandatarios que él ha elegido. Objeto del control. Según aquello que sea lo que se revisa y lo que se controla,
ya lo hemos visto antes, el control puede ser sobre la actividad, sobre los actos, sobre la ley, para ver si es inconstitucional, sobre el reglamento, para ver si es ilegal, sobre el acto individual que adoptó el Consejo Universitario, para ver si viola alguna norma. Ese es un control sobre la actividad. En cambio, el control sobre las personas es aquel que se ejerce sobre el funcionario, sobre el individuo que ha adoptado una decisión. Entonces hay algunos controles que van dirigidos a supervisar la conducta de los individuos y hay otros mecanismos de control que van dirigidos a supervisar los actos y finalmente decir si esos actos son válidos o no son válidos, o se aprueban o no se aprueban, ¿no? Cuando el Consejo Universitario aprueba un contrato que le ha sido, un contrato de la universidad, cuyo proyecto de contrato le ha sido sometido por el rector, está ejerciendo un poder de control. Lo que está viendo es si ese proyecto de contrato cumplió con los parámetros legales y si siguieron los procedimientos y si la negociación les parece adecuada, entonces ejerce el órgano colegiado está ejerciendo una función de control sobre la actividad del rector. Y no sobre el rector, lo que está ejerciendo el control sobre la actividad, sobre el contrato. Según sea el parámetro de contraste. Ese parámetro de contraste, ese patrón previamente establecido, hay distintos, por ejemplo, el presidente de la República podría ser juzgado por la colectividad de acuerdo con si cumplió o no su proyecto de gobierno, su programa de gobierno. El parámetro sería ¿cuál? Un parámetro político, ese programa de gobierno que él dijo yo voy a hacer tales y tales cosas. Entonces, el parámetro puede ser diverso, pero en derecho administrativo fundamentalmente se distingue entre dos tipos de mecanismos de control. Aquellos que controlan si las actuaciones las actuaciones realizadas por órganos de la administración son legales o no, si se ajustan al Estado de Derecho, si cumplen con el principio de legalidad. Entonces, ¿son legales o no? ¿Se cumplió con la ley o no? La actividad, por supuesto. Pero también puede haber un control de mérito. Entonces es cuando el control ya no es sobre si se cumplió la ley o no, sino más bien el resto de criterios que permiten decir si evaluar una conducta. Y se le dice mérito a ese conjunto indeterminado de condiciones que permiten decir si algo es positivo o negativo, es conveniente para la sociedad o no. Normalmente se le dice control de oportunidad y conveniencia. Oportunidad y conveniencia. Aquello que tiene libre para decidir quien tiene discrecionalidad. ¿Se acuerdan? Cuando el acto es reglado, tiene que cumplir la ley. Lo que tiene que cumplir es lo que dice la ley. Cuando el acto es discrecional o tiene elementos de discrecionalidad, el propio funcionario juzga sobre la oportunidad y conveniencia del acto. ¿Será hoy cuando hago el examen? ¿Lo haré escrito, lo haré oral? 3 preguntas o 17 preguntas, bueno, todo eso, esa oportunidad y conveniencia la juzgo yo. Y yo como funcionario competente. Bueno, quien tenga el poder de control puede, sobre las actuaciones mías, puede ser que tenga control sobre la legalidad de lo que yo hago, cumplí con la ley o no. O puede ser que también tenga control sobre el mérito, sobre si fue conveniente o no, si fue positivo o no, si está bien, es aceptable lo que tú hiciste o no. Entonces, 17 preguntas es mucho. Si la autoridad de control tiene control sobre el mérito, puede decir era mucho. Pero si no tiene control, sino sobre la legalidad, no puede decir si era mucho o no. Lo que puede decir es, usted puso un número de preguntas que la ley le permitía. Sí, entonces es legal. ¿Ven la diferencia? Es sutil, pero es importante. Ustedes ya lo verán posteriormente, sobre todo en el contencioso administrativo. ¿Qué juzga el juez? ¿Puede juzgar el mérito o solo puede juzgar la legalidad? Según sea el objeto protegido, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido por el mecanismo de control? Si el bien protegido, digamos, es la conveniencia política de la felicidad de la colectividad a quien va dirigida la conducta que está siendo controlada,
Ese es un control político, como el que ejerce la Asamblea Nacional sobre los ministros del despacho, o el control que ejerce el pueblo sobre el alcalde, si la gestión del alcalde estuvo bien o no, o sobre el presidente de la República, para revocarle o no su mandato. Ese es un control político. El parámetro de comparación es de carácter político porque el bien protegido es político, es el bienestar, la felicidad, el progreso de la colectividad a la cual va destinada. Si lo que se está protegiendo es la ley, la legalidad, el ordenamiento jurídico, ese es un control de legalidad. Y si lo que se está protegiendo son los dineros públicos, el patrimonio público, entonces se le suele llamar control fiscal, porque de acuerdo con lo que veíamos, en una época se le llamaba fisco a la persona jurídica del Estado que tenía el manejo patrimonial, que tenía un patrimonio y que podía manejar ese patrimonio. Entonces, cuando estamos hablando de autoridades que manejan patrimonio, entonces el control que se ejerce sobre ellos para ver si lo están haciendo bien o no es un control fiscal, según el objeto protegido. Fíjense ustedes, el control de gestión es un control que va dirigido, se parece a un control político, podríamos decir, en el sentido de que también va lo que se está protegiendo es que es la eficiencia, es decir, el bienestar que va a producir en la colectividad la decisión que se toma o la política desplegada por un determinado órgano. Cuando ese órgano ha actuado y las cosas que ha hecho, así sean legales, pero no han sido eficientes en el sentido de que no produjeron el resultado que se esperaba. Por ejemplo, el Ministerio de Salud está trayendo las vacunas, no ha incumplido nada con la ley, porque ha hecho los contratos como tenía que hacerlo, los adoptó la autoridad competente, no se violó nada, la ley no está violada, el control de legalidad es ok. Pero resulta que la mitad, el 90% de la población venezolana no está vacunada y la pandemia está, digamos, cada vez extendiéndose más. Bueno, el control de gestión debería decir que esa gestión es equivocada, ineficiente, indebida y por lo tanto aplicar la consecuencia a un juicio de gestión negativo. Bueno, según la oportunidad, voy a ir más rápido porque aquí no hay, el mismo nombre lo indica, ¿no? El mecanismo de control puede ser previo, antes de que la conducta se realice. Entonces tú no puedes firmar un contrato si no te han autorizado previamente. Quien te autoriza ejerce un poder de control previo sobre tu potestad de firmar contratos. Entonces, previo, antes de que la conducta se realice. Concomitante, esa palabra un poco extraña, pero lo que quiere decir es simultáneo, pues un control que se va ejerciendo conforme la conducta se va desplegando, y un control posterior cuando la conducta ya ha sido realizada y quien tiene el poder de control puede actuar posteriormente para sacar la conclusión. El control de aprobación, ¿no? Normalmente cuando ya se dictó la decisión y lo que tiene que ser aprobada por una autoridad de control, ¿no? O el control de los tribunales. El control de los tribunales es un control posterior. Una vez realizada la conducta de la administración, alguien impugna esa decisión y el juzgador, el tribunal, lo que está ejerciendo un control posterior al momento en que la decisión fue adoptada. Control interno y externo, también muy sencillo, pues el control interno es aquel que se ejerce dentro de la propia organización. El contralor estatal ejerce el control fiscal de oportunidad y de legalidad, según los casos, porque estas cosas se combinan, sobre la propia organización, sobre la administración del Estado. Eso es un control interno. En cambio, cuando el control lo ejerce la Contraloría General de la República, digamos, sobre una autoridad estatal, ese es un control externo, porque ya es una autoridad distinta a aquella que está actuando. Con frecuencia, de acuerdo con la frecuencia, el control puede ser exhaustivo cuando se realiza sistemáticamente. Cada vez que la conducta se da, se ejerce el control sobre ella, de la manera como debe ejercerse ese control. O un control selectivo. Se escogen las conductas, no se le controla todo, sino de 10 contratos se revisa uno solo para ver, uno se imagina que el resto. Cuando uno entra a Maiquetía,
hay un semáforo y solo son controlados, digamos, para ver si están cumpliendo con la ley de importación, de sanidad, etcétera, los viajeros que vienen. Entonces, a quienes les sale el semáforo verde, pasan, entonces ellos no son controlados. En cambio, a quienes les sale el semáforo rojo, ellos son controlados. Esa es una manera de escoger aleatoriamente la muestra que va a ser controlada, objeto de control. Y se calcula que el resto está bien, ¿no? Se da por supuesto que el resto está bien. O se calcula más bien que el porcentaje, o sea, la eficiencia de ese mecanismo de control sea lo suficientemente aceptable como para no tener que hacerlo con todo el mundo, ¿no? Cuesta mucho, el control cuesta mucho, porque es prácticamente, si lo hacemos exhaustivo, tenemos que duplicar la administración. Una administración que actúa y otra administración al lado que está vigilándola siempre. Entonces, hay que duplicar los costos. Entonces, bueno, hay que hacer el control selectivo, pero de una manera significativa, pues, o sea, que la muestra escogida sea significativa. Bueno, y por último, la coordinación. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al control? Creo que es bastante lógico también, pues los nombres mismos ya indican el contenido de los conceptos, ¿no? La coordinación, esta vale la pena también entonces un poquito detenerse en ella, por lo menos en el concepto. Perdonen, de nuevo mi cafecito me queda un poquito. Esta es una técnica muy importante dentro de una administración que está normalmente dividida entre departamentos, entre distintas dependencias que tienen cada una un ámbito de competencia distinto. Y cada una de ellas probablemente actúa con autonomía respecto de la otra. Porque hay jerarquía solamente dentro de las organizaciones que tienen la misma competencia material. Pero cuando una organización tiene un ministerio, tiene una competencia material, y otro ministerio tiene otra competencia material, y otro ministerio tiene otra competencia material, hay jerarquía dentro de cada uno de los ministerios, pero entre ministerios no hay jerarquía. Por lo tanto, lo que hace el ministro de Educación nada tiene que ver con lo que hace el ministro de Infraestructura. Y lo que hace el ministro de Infraestructura nada tiene que ver con lo que hace el ministro de Salud. Sin embargo, cuando se hace una escuela, que se requiere, digamos, que intervenga el ministro de Infraestructura, que es el que construye la obra, y el ministro de Educación, que es el que sabe cómo deben ser las construcciones educativas, la actuación administrativa va dirigida a la misma población, a los mismos estudiantes, a la misma colectividad donde se va a insertar esa escuela o ese hospital. Entonces, el ministro de Salud por un lado, el ministro de Infraestructura por otro lado. ¿Cómo se hace en ese caso? Entonces, ya que no hay jerarquía, el ministro de Infraestructura no le puede imponer al ministro de Educación ninguna decisión, ningún criterio técnico, ni el ministro de Educación no le puede imponer al ministro de Infraestructura ningún criterio técnico en materia educacional. Entonces hay que coordinarlo. Ahí surge la necesidad de la coordinación. La coordinación, entonces, la técnica jurídica mediante la cual la autoridad dotada de potestad organizativa establece mecanismos a través de los cuales las distintas autoridades y sujetos administrativos con competencias distintas y sin relación de jerarquía deben ponerse de acuerdo, deben ponerse en comunicación a fin de armonizar sus decisiones. Armonizar las decisiones. ¿Qué significa eso? Que la conducta de uno de esos sujetos que la adopta autonómicamente se coincida, digamos, sea coherente con las decisiones de otro que también es autónomo en sus decisiones, pero en definitiva el resultado obtenido por la comunicación, por la puesta de acuerdo, va a beneficiar a la colectividad porque la decisión va a ser más eficiente, más aceptable, más conveniente para todos. Entonces, vuelvo a decir, pues la coordinación es ese poder, esa técnica mediante la cual la autoridad dotada de potestad organizativa establece mecanismos a través de los cuales se logra la puesta de acuerdo entre los distintos sujetos administrativos que tienen competencias distintas y que ejercen con autonomía porque no están dotados, no están relacionados jerárquicamente. La justificación ya la entienden, pues, o sea, es que como el ministro de Educación es el que sabe de educación y el ministro de Infraestructura es el que sabe de construcción, cada uno debe
zapatero a tu zapato, cada uno debe dedicarse a lo que sabe y seguramente lo hará mucho mejor que el otro, por esa misma razón de que ya él está bien formado para eso. Sin embargo, como muchas de las decisiones tienen un solo destinatario, tienen una sola finalidad, es necesario entonces, o es conveniente, pues en todo caso, que haya una puesta de acuerdo, un conocimiento mutuo, entablar algún tipo de información, intercambiar información para que los resultados sean más eficientes y más aceptables, más convenientes para todos. Esos mecanismos pueden ser de dos tipos. El más usual es de tipo orgánico, es organizativo. Muchas veces se crea un órgano coordinador o a un órgano se le da una función coordinadora. A veces se crean consejos. Los consejos suelen ser órganos no solo de consulta, sino de coordinación. El Consejo para las Relaciones Exteriores. El Consejo para las Relaciones Exteriores latinoamericanas, digamos. Entonces, las relaciones exteriores tienen que ver con el ministro de Relaciones Exteriores, pero tiene que ver con el ministro de Hacienda, tiene que ver con muchas de las conductas que, con el Ministerio de la Defensa, por aquello de las fronteras comunes, con el ministro del Interior por el asunto de las migraciones, es decir, con muchas dependencias que tiene cada una su política y su competencia autonómica en el área que le ha sido asignada como su responsabilidad. Bueno, ¿qué tal si creamos un órgano en el cual se reúnan previamente una vez al mes o al comienzo del año o cada vez que haga falta? Ya cuando se cree el órgano se dirá las reglas, se establecerán las reglas a través de las cuales funcione o con base en las cuales funcionará ese órgano, quiénes son sus integrantes, qué tipo de materias deben hacer, qué poderes se le acuerda a ese órgano coordinador, que normalmente son las de convocar, propiciar el intercambio de información, llegar a acuerdos, que pueden traducirse luego en convenios, en arreglos. Bueno, una vez que nos reunimos en el Consejo de Gobernadores, por ejemplo, entonces todos los gobernadores son autónomos, pero entonces al final los gobernadores acuerdan que en materia para luchar contra la pandemia, lo mejor es que nosotros hagamos tales y tales cosas. Entonces, esa es una forma, digamos, de coordinarse. Ahí nadie le ha impuesto a ningún gobernador, nadie le ha impuesto nada. Ha sido el conocer lo que el otro está queriendo hacer, el saber cuáles son sus razones, el exponerle a su vez las razones propias y sus necesidades, lo que ha conducido a una especie de convenio, de acuerdo, de consenso con respecto a la mejor manera de ejercer cada uno de ellos sus competencias autonómicas. La cátedra y la facultad es un típico órgano de coordinación. El jefe de la cátedra, yo soy jefe de la cátedra de Derecho Administrativo, yo no tengo poder sobre ningún profesor de la cátedra de Derecho Administrativo, porque hay autonomía de cátedra. Cada profesor hace digamos, dicta sus clases y parte la docencia y evalúa a sus alumnos de manera autónoma, y yo no puedo venir a imponerle a otro profesor que debe hacer una evaluación de esta manera o de la otra. Yo lo que sí puedo hacer es una reunión semanal o quincenal o al comienzo del año y ponernos todos de acuerdo. ¿Qué les parece si los exámenes deberían ser así? ¿Qué les parece si utilizamos esta obra? Mire, yo les sugeriría que utilicemos de vez en cuando tales técnicas diacrónicos, acrónicas. Bueno, eso es la coordinación. También puede haber coordinación mediante procedimientos. Hay procedimientos de coordinación o destinados a la coordinación. Por ejemplo, la previsión en la ley es que cada cátedra tenga un programa común. Entonces, el establecimiento de ese programa común hace que haya una coordinación con respecto a la materia que va a ser impartida, los objetivos de la materia, la extensión de la materia, pueden ser acordados consensuadamente en la cátedra. Entonces yo, jefe de la cátedra, reúno a los miembros de la cátedra y cada uno va dando sus ideas. Alguien se encarga de hacer como un proyecto, se reparte entre todos, al final todos hacen observaciones, nos volvemos a reunir y se propone, este es el proyecto que nos parece bien, se eleva al Consejo de Facultad, el Consejo Universitario lo aprueba.
ahí ha habido una labor de coordinación previa en la cátedra. La labor del Consejo de Facultad ya sí no es de coordinación, ya es la de adoptar la decisión, pero que ha sido surgido, cuya propuesta ha surgido de la coordinación, de una coordinación previa. Bueno, de esta manera terminamos terminamos de revisar todas las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Ya lo que tenemos es que pasar a la unidad 2, organización de la administración pública venezolana. Y ahí vamos a ver los distintos tipos de organización. No hay una sola administración. En Venezuela hay varias administraciones, pero entre ellas debe haber algún tipo de relación. Y dentro de ellas debe haber algún tipo de relación y alguna diversidad. Entonces, bueno, lo vamos a ver posteriormente. Ya en la próxima clase será cómo lo haremos. Ya yo les quiero decir simplemente que ya se están aprobando, se aprobó la prórroga para la consignación de las notas del segundo parcial, que será, tengo que anotar porque todavía no he consignado la del primer parcial, porque no me han mandado el enlace. Entonces, bueno, se las tengo que consignar, pero también voy a consignar las del segundo parcial una vez que hagamos el segundo parcial. Y eso es el 6 de junio. El 6 de junio es la fecha tope, en principio, porque hay cosas que se están discutiendo todavía, cómo van a ser los finales, en qué fecha, hay una fecha fija, hay un lapso para hacer el examen, va a ser con jurado, cómo se designa el jurado. Lo que está claro es que siempre a distancia, o sea que siempre va a ser por Google Meet o por Zoom, pero eso está claro, o sea, presenciales no hay exámenes presenciales. Bueno, entonces, bueno, en la próxima clase, pues ya nos pondremos de acuerdo con respecto a cómo van a ser estas últimas clases, cuál es nuestro cronograma, cuándo va a ser el segundo parcial. ¿Okay? Pero ya ustedes saben que es el 6 de mayo, o sea que yo antes pensaba que iba a ser al final de mayo, pero el 6 de junio. Yo antes pensaba que iba a ser el último de mayo, el 31 de mayo, pero no, va a ser el 6 de junio, tenemos un tiempito todavía, yo creo que vamos a poder cumplir con nuestros objetivos trazados originalmente. Bueno, de esta manera, les repito, pues estamos terminando esta parte del programa y lo que nos quedaría es simplemente la revisión de los ejercicios sobre las comunas, que bueno, entonces les pregunto, ¿están de acuerdo en que cerremos esto, porque ya se va a cerrar, cerramos esta reunión y yo les abro otra inmediatamente y las que estén interesadas entonces en que discutamos un poco sus papeles sobre el ejercicio de las comunas, lo haríamos de inmediato. ¿Qué les parece? Oigo sus opiniones, así sea una, yo me quedo, no hay ningún problema. ¿Okay? No es muy largo tampoco, es un ratito, lo podemos hacer. Andrea, Jennifer, ¿están de acuerdo entonces en que nos quedemos para revisar los ejercicios sobre las comunas? El que quiera meterse también, pues así no haya hecho Valeria, por ejemplo, que hizo el otro ejercicio, pero no el de las comunas, puede meterse también, porque de repente le aprovecha también esa discusión. Sí, profe, está bien. Por ¿Estás mi de parte acuerdo, está bien. Andrea? Vamos Sí, entonces sí. simplemente ya a interrumpir este stop share. Ya lo detenemos. Voy a cerrar aquí. Si cierro, podemos de nuevo reiniciarlo con el mismo link, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a poner. Si no, yo les mando el nuevo link.